Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 15. Estoy de vuelta, perras. Tuve 4 exámenes la semana pasada. 4. Conseguí que todo el tren corriera sobre mí la semana pasada. Eran las gárgolas de la campana de nuevo. Tampoco hay lubricante. Pero le gané a Dark Souls 1. Paré a ese bastardo, Win, hasta la muerte. Y ahora puedo pasar a Dark Souls 2 cuando lo hagan compatible con versiones anteriores para Xbox One. De todos modos, puedo hacer 2 capítulos esta semana. Voy a intentar actualizar Totose wo Survived the Fall, y tal vez el número 1 de Beacon si puedo encontrar la motivación para hacerlo. Tengo que hacerlo identificable y es una ficción realmente difícil de escribir. Lo intentaré hacer hasta donde debemos llegar esta semana. Entonces, en este capítulo, subo un poco el ritmo. Es solo obtener la misión y hablar con el dador del contrato. Recorté toda la explicación de la mecánica mundial en este. Solo estamos haciendo negocios con este capítulo. El próximo capítulo será todo sobre la casa. Esa va a ser una pieza de 2 capítulos porque tengo mucho que cubrir en su viaje. Luego tendremos un salto de tiempo y nuestra próxima carrera de mazmorras. Y para los monstruos de este mundo. Los tomo todos de la mitología europea, por lo que habrá superposición con la serie Witcher, que usa la mitología eslava, y Skyrim, que usa criaturas mitológicas nórdicas y algunas otras criaturas mitológicas paganas. La razón por la que se tarda tanto en sacar mis capítulos es que necesito investigar. Quiero usar monstruos de otros videojuegos sin hacer de esto un crossover. Así que debo hacerlo para que solo use monstruos de nuestro mundo. Además, ¿alguien ha leído A Nightbrand de Tjoutsuritin? He estado leyendo esa obra maestra durante casi 2 años y finalmente comenzó a actualizarse nuevamente. Realmente les recomiendo que se sienten y lo lean. Ay pelusa, es multidrama. Es, con mucho, uno de los mejores fanfics para Ruby que he leído. Está a la altura de mis favoritos como Chivalry, Júpiter, One Go Turn de Cerveza Noter, Last Resort y The Son of Fairy Art. Les recomiendo totalmente que lean estos también. Y revisar. Y sigue y favorito. Lo último. En 2 capítulos, el pasivo de Jaune será revelado. Necesito ayuda para encontrar un nombre para ello. Sé lo que quiero que sea, pero no tengo palabras para describirlo en una etiqueta corta. Nota de edición, 2 de febrero de 1920. Se han realizado algunos ajustes menores en el capítulo. Insertó una conversación para la continuidad, pero no necesitó cambiar muchas cosas. Este capítulo está en línea con lo que quería. Jaune ató su coraza a su pecho, apretando sus correas de cuero a su cuerpo y asegurándolas con hebillas. La pieza de metal aplanada de forma cristalina encajaba perfectamente y cubría todo su torso, excluyendo los lados de su cintura. Ya no era la coraza redondeada genérica de un soldado promedio. Era un baluarte destinado a los tanques. Demasiado grueso para ser doblado por medios normales a poco más de 1 centímetro en su punto más grueso. El diseño estaba destinado puramente a que los empujes o flechas se deslizaran fuera del acero, además de no poder ser hundidos por ningún monstruo grande. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. El trabajo de Van Gable valió 1/4 de nivel al terminar la pieza del pecho. Cada otra pieza de armadura que usaba también fue atendida al mismo tiempo, lo que lo llevó aún más a su siguiente nivel. Y estaba tentadoramente cerca del nivel 18. Jaune salivaba ante la idea de poder ganar ese último 10% que necesitaba. Controlate, Jaune. Sacudió la cabeza, de lado a lado. El temblor repetido de su cerebro le causó algunos mareos, pero despejó su mente. Durante los últimos días, desde que Jaune había luchado contra el Hobgoblin, había estado recibiendo estos antojos de exp. No fue nada demasiado debilitante, comenzando como una sensación de sentirse atraído por cualquier fuente exp.
Ahora, por ejemplo, todo su cuerpo reaccionó físicamente a la necesidad sobre una respuesta psicológica. Tal vez Pirra tenía razón en que yo ganaba niveles tan rápido. Todos los demás tuvieron que cultivar presas más pequeñas cuando estaban entrenando para convertirse en héroes, pero casi estoy atrapado por Ruby. Sin embargo, nadie me habló de los antojos. Probablemente algún tipo de respuesta pavloviana a la recompensa. Con suerte, Waze tiene algo que puede distraerme. Esos duendes la semana pasada pronto se unieron a los ahogados por ser totalmente inútiles. Mientras que los duendes estaban bien en el mejor de los casos como un medio para cultivar. Eran el monstruo base o la plaga con la que cada pueblo tenía que lidiar en un momento u otro. Significando débil y apenas proporcionando suficiente exp para alguien que estaba cerca del nivel 20. Pero eran buenos para experimentar. Los duendes no eran exactamente peligrosos a menos que estuvieras acorralado o herido. Por lo tanto, hicieron excelentes objetivos para cualquier técnica nueva que deseara probar. Como la bomba de alcohol de grano, que había sido la primera vez que probó la idea. Jan y Ruby no habían necesitado saber eso, por supuesto. Si el mayor de los dos hubiera sabido que Jaune nunca había intentado usar alcohol como bomba incendiaria, podría haberlo matado antes de que el duende casi lo hiciera. Ruby puede haber seguido junto con él solo para ver qué habría sucedido. O puede que no haya comprendido el peligro de la situación en la que se encontraban. Dicho esto, si Waze hubiera deseado ir en otra búsqueda de duendes. Jaune tenía algunas ideas más que quería probar. Algo que involucre a los cristales de polvo posiblemente. Jaune miró el reloj. Eran las 7:50 de la mañana, y Waze había exigido que él y Ruby se reunieran con ella fuera de la casa de búsqueda precisamente a las 8. La princesa es una pegajosa para la puntualidad después de todo. Y Jaune realmente necesitaba darse prisa y salir del vestuario. Tomó algunos suministros más que podrían ser útiles en cualquier situación, ya que no tenía idea de qué esperar. Las pociones curativas eran un hecho ya que la última vez que intentó lanzar Eal sobre sí mismo, no fue demasiado bien. Una poción de resistencia para, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el agotamiento, por supuesto. No ayudó que la botella estuviera etiquetada como la poción del semental. Jan se había burlado de él por comprar el elixir de un velvet de cara roja. Y el significado detrás de la broma no se le escapó. Jaune había estado rodeado de caballos y ganado toda su vida y era muy consciente de lo que eran capaces de hacer. Finalmente, el último de su polvo de plata. El saco todavía estaba medio lleno, pero desperdició innecesariamente algo cuando luchó contra la yegua en su primer día. Cualquier plata que un cazador de monstruos tenga en su persona debe considerarse como el objeto más sagrado que podría encontrar. Y Jaune arrojó medio saco a un monstruo de bajo nivel y arrojó la bolsa de cuero a un lado. Independientemente de si se desperdició o no, aún debería ser útil. La Casting House no estaba lejos de la sala principal y los vestuarios. Solo un corto paseo separaba las dos estructuras. Tampoco mucha gente frecuentaría el edificio a esta hora debido a lo temprano que era. Afortunadamente para Jaune, el casting bot abrió justo a las 8 de la mañana. Jaune vio a Waze parado afuera del edificio. Sus brazos cruzados y golpeando su pie derecho. Claramente estaba teniendo dificultades para ocultar su falta de paciencia. Algo de lo que ya era muy consciente. Oye, dijo Jaune, todavía dando pasos lentos mientras cerraba la brecha entre ellos. ¿Ya has visto Ruby? No hay señales de una chica baja con una capucha roja brillante. Con suerte, Jan no durmió ni la sostuvo. Había convencido a una Jan sospechosamente dispuesta a cambiar de grupo con Pirra, dejando a su hermana para formar equipo con Jaune y Waze. Ruby parecía reacia a aceptarlo, pero accedió cuando Jaune trajo una posible caza de monstruos a la imagen. Enterarse de que Waze se iba a unir a ellos pareció ayudar a su caso también para el segador. No, respondió Waze, su tono mantenía cierta actitud detrás. ¿Y por qué elegiste traerla? Podríamos haber usado a alguien más fuerte. O no tan infantil. Debería llegar a esperar este nivel de crítica para todas mis elecciones. ¿Querías que trajera a Jan? Bromeó Jaune, sabiendo que eso iba a obtener una reacción de ella. No, gritó tímidamente, las mejillas se volvieron de color rojo brillante. Yo, quiero decir que no.
Claramente, hubo peores opciones para los miembros del grupo. Weiss puede haber esperado a Pirra o a alguien más. En realidad, Pirra era probablemente la única otra persona que habría cumplido con sus estándares y ya estaba sin pareja. Traje a Ruby porque prometí enseñarle a rastrear monstruos, explicó Jaune, decidiendo compadecerse del mago. Ella también es bastante fuerte. La vi literalmente hacer explotar a los duendes cuando los cortó con su guadaña. Ese fue un recuerdo agradable para revivir. La expresión de Weiss pareció relajarse. ¿Cómo es eso posible?, se preguntó, con la mano derecha aventando su barbilla. Ella no estaba usando una habilidad. Jaune negó con la cabeza. Entonces debe haber sido debido a su agilidad. Me alegro de no ser el único que se dio cuenta. En comparación con el resto de nosotros, Ruby parece casi dominada cuando balancea una guadaña. Además, continuó Jaune. Se lo dijiste a Ruby. Entonces, todos estamos atrapados en el mismo barco. La heredera casi pareció desinflarse, dándose cuenta de que no tenía una discusión. Supongo que, murmuró abatida. Creo que fue un error decírselo ahora. Afortunadamente, los tres ya habían resuelto los motivos de su asociación. Con Ruby sabiendo sobre el secreto de Weiss, los otros dos se aseguraron de que ella prometiera guardarlo para sí misma. Una repentina ráfaga de viento casi hizo volar a los dos estudiantes de sus pies. Un remolino de pétalos de rosa siguió a la figura encubierta. «Hola chicos», cantó Ruby en su habitual manera infantil. Su capa revoloteando en el viento. «Lo siento, llego tarde, de alguna manera dormí». Lo sabía. Jaune se volvió hacia Weiss que estaba haciendo ruidos de disgusto. Estaba recogiendo pétalos de rosa de su cabello y de su ropa. De alguna manera, la princesa mantuvo un aplomo perfecto a pesar de su actitud descontenta. «Estos malditos pétalos de rosa», se quejó Weiss, sacando el último de su hombro. «¿Por qué tus habilidades deben ser tan desordenadas?». Se volvió hacia el segador, con una mirada severa. «No lo sé», tartamudeó Ruby, amenazando con volver a su caparazón. «No puedo controlarlo. Simplemente sucede». Parecía estar teniendo los mismos problemas para mantenerse al día con Weiss que la heredera con su hermana. O fue debido a sus nervios cuando se trataba del secreto de Weiss. Incluso el profesor Godwich se quejó de mis habilidades. Weiss gimió. «Está bien, solo trata de no usarlo en interiores o en cualquier lugar a mi lado», cedió rápidamente. Era inusual verla dejar de molestar a alguien tan rápido. Tal vez finalmente estaban progresando con ella. Jaune fue por la puerta. No había cambiado mucho desde la última vez que había visitado a Jan y Ruby. Solo que esta vez, más aventureros estaban pasando el día, ya sea recuperando bebidas del bar o tomando un bocado para comer. El caballero espió a Velvet de pie detrás del escritorio, escribiendo algo. Ella parecía no ser consciente de su presencia. Afortunadamente, ningún otro aventurero se interpuso en su camino. Así que Jaune siguió adelante con Weiss y Ruby a cuestas. Velvet levantó la vista y su expresión se iluminó de inmediato. «Ah, Jaune», cantó de la misma manera que Ruby. Aunque su acento la hacía sonar más sofisticada. «Es bueno verte hoy. ¿Han sanado tus heridas?». Jaune le dio un saludo de 2 dedos. «Sí», respondió. «Y gracias por preguntar». Se acercó al mostrador. «Entonces, ¿alguna nueva misión hoy?». Tenía que haber algo bueno. Tal vez no dragones todavía, pero algo con un poco más de empuje que los duendes. Jaune tuvo que detenerse de babear ante la idea de más exp. Velvet se volvió para mirar hacia el tablón de anuncios. «Sí, desde la semana pasada, tuvimos algunas infestaciones de duendes más. Algunos primeros años asumieron esas misiones, por lo que no están disponibles en este momento. Pero hubo una misiva reciente enviada por Sir Samson de Westberg pidiendo ayuda». Jaune encontró el pergamino específico que mencionó. «Por orden de Su Majestad, el Rey de Vale y todas sus posesiones. Sir Samson de Westberg ha solicitado ayuda a los aventureros de Vale. Fenómenos inexplicables han estado ocurriendo en sus tierras. Se desconoce la causa de la perturbación, pero ha llevado a la muerte de varios obreros al servicio del Señor. Sir Samson ha ofrecido una generosa recompensa de 1500 gravámenes por cualquier información que conduzca a la solución del asunto».
Se ofrecerá más gravamen a aquellos que resuelvan el problema. Jaune se acarició la barbilla sin barba. Parece una búsqueda bastante fácil. Pero el fenómeno podría ser cualquier cosa. Esperemos que el señor tenga más información que nos pueda dar. Tropezar con el sitio ritual de un nigromante sería molesto. ¿Qué piensas?, preguntó Weiss, de pie a su lado. La recompensa es satisfactoria, sobre todo porque solo desean una consulta. Sería simplemente un viaje de una tarde a Westberg desde aquí. Sí, podríamos estar de vuelta antes de la cena, mañana, habló Ruby desde detrás de ellos. Jaune se volvió hacia las mujeres. Prefiero no hacer el trabajo a medias, contradijo, señalando sus manos hacia Ruby y Weiss. La princesa se quejó de su idioma. Incluso si proporcionamos la información sobre qué hacer, el señor enviaría a uno de sus campesinos o a un guardia para que actuara en consecuencia. Sacó el pergamino de la pared. Ese campesino probablemente huiría a la primera señal de problemas. O se mataría a sí mismo. Tienes un punto, coincidió Weiss, aparentemente profundamente en sus pensamientos. Los campesinos tienden a ser cobardes en la mayoría de los casos, debido a que valoran sus propias vidas más que los deseos de su señor. Eso, y muchos de ellos están mal entrenados en cualquier tipo de combate. La mayoría de los campesinos en Vale tienden a nunca tener ninguna razón para luchar a menos que sea su último recurso. Tampoco ha habido una guerra seria contra Sanus en los últimos 10 años. Por lo tanto, muchos nunca han necesitado la experiencia. ¿Así que nos vamos ahora mismo?, preguntó Ruby, ajustando su mochila de gran tamaño para que quepa más cómodamente. Necesito decirle adiós a Jan antes de irnos. Sin que Ruby lo supiera, Jan había aparecido justo detrás del segador. No necesitas mirar muy lejos para mí, Rubes, susurró al oído de Ruby, envolviendo un brazo alrededor del cuello de su hermana y arrastrando sus nudillos a través del cabello de la pelirroja. El brawler atormentó al Reaper durante 2 minutos antes de ceder. ¿Ustedes están saliendo?, preguntó Jan con su sonrisa característica. Su hermana menor se paró junto a la niña, con un puchero. Sí, respondió Weiss, manteniendo su perfecto equilibrio. Nos dirigimos a Westberg. La sonrisa de Jan se encogió a una sonrisa. Está bien, no te diviertas demasiado sin mí. Abrazó a su hermana, que rápidamente corrió hacia la puerta poco después. Weiss siguió dejando a las dos rubias de pie en medio de la casa de búsqueda. Antes de que Jaune pudiera seguirlo, Jan lo agarró por la parte inferior de su bíceps y lo acercó. Jan. ¿Qué pasa? Esta es la primera vez que dejo que Ruby salga sola, explicó Jan, su tono se volvió mortalmente serio. Quiero que sea más independiente y no confíe en mí. La única razón por la que la dejo salir contigo es que confía en ti. Así que cuídala. Jan apretó su brazo aún más fuerte. Estoy claro. Sus ojos se entrecerraron y brillaron rojos. Cristal, ¿por qué decir cualquier otra cosa habría causado que un hermano mayor enojado me diera una buena siesta de tierra? Puedo relacionarme. Ella soltó su brazo. Bien, el tono de Jan hizo un 180. Y lo siento. Solo necesitaba poner la cara de mi hermana mayor. Ella le mostró una sonrisa alegre. Era una cara de hermana mayor de hecho. Jaune rápidamente hizo su salida con Jan todavía adentro. De espaldas al resto del patio y miró fijamente a la puerta. La implicación detrás de lo que tendría, no, lo que le sucedería si algo le sucediera a Ruby, fue nada menos que una severa paliza. Eso es si Jaune entendió al brawler lo suficientemente bien. Pero, dado que eran hermanos mayores, la protección instintiva corrió fuerte a través de ambos. Jan simplemente estaba dispuesta a recorrer toda la distancia por su hermana pequeña. Jaune, gritó Ruby desde detrás de él. ¿De qué quería hablar Jan contigo? ¿Cómo lo supo? Está bien, Jaune, solo haz tu magia. Ella solo quería burlarse de mí, mintió descaradamente. Salir con dos mujeres hermosas como ustedes hace que parezca que estoy tratando de estar con cualquiera de ustedes. Tanto Weiss como las mejillas de Ruby inmediatamente realizaron una gran impresión de la capa de este último. Lo siento chicos. Tetad veternos vetrue, le gritó Weiss avergonzado.
cruzó los brazos y se puso un puchero, alejándose de los dos. La primera parte de eso es cierta, pero la segunda parte no lo es, aclaró Jaune con confianza su posición. No hizo nada que valiera la pena enojarse con él, por lo que estaba a salvo de la mayoría de las quejas. Hegold, murmuró Weiss, su rubor se oscurecía un poco. R, no tengas ninguna idea. Las únicas ideas que tengo son cuando hay monstruos alrededor, respondió Jaune, sin romper el acto que puso. La vergüenza para las dos chicas lo salvaría de tener que explicar que Jan era simplemente sobreprotector. Sekan, acabamos de encontrar un carruaje. Varias horas después. Llegar a Westberg varias horas después trajo consigo un nuevo cambio de escenario. La ciudad era aproximadamente la mitad del tamaño de Bar, pero el doble del tamaño de Saexoyou. Lo suficientemente grande como para ser considerado una pequeña ciudad que se amontonaba alrededor de un gran fuerte en el centro. El estilo de construcción era el mismo que Saexoyou también, pero también se parecía al estilo de arquitectura de Bar. Casas de Watleydaup con techos de paja. Solo esta ciudad tenía más edificios hechos de piedra como lo hizo Bar. Era más un municipio al borde de ser una ciudad real. Jaune saltó de la parte trasera de su carruaje junto con Ruby y Weiss cuando se detuvo. El ambiente de la ciudad se parecía mucho al de Bar. Estaba familiarizado con todas las vistas y olores de su típico pueblo de Balish. Finalmente, gimió Weiss, estirando los brazos y las piernas después del largo viaje en carruaje. Pensé que eso nunca iba a terminar. El viaje a Westberg no fue demasiado terrible. Jaune, Weiss y Ruby estaban hacinados en la parte trasera de un vagón cubierto con algunos otros bienes. Si bien no había demasiado espacio para estirarse y dormir durante el viaje, había suficiente para estar cómodo. Fue un poco agradable, agregó Ruby su opinión. Eso es porque dormiste durante todo el viaje, le recordó Jaune. La chica lo había estado usando como almohada durante todo el viaje. No es que a Jaune le importara ya que Ruby era una de sus mejores amigas en este punto. Pero había sido bastante aburrido porque Weiss estaba leyendo todo el tiempo y no se molestó en traer un libro él mismo. Oh, sí. A medida que el trío caminaba más hacia la ciudad, más de las vistas se hicieron visibles. Un armero estaba terminando una nueva coraza en su herrería. Los comerciantes vendían productos en los puestos. El panadero local estaba sacando panes frescos del horno. La gente simplemente se ocupaba de sus asuntos como cualquier otro día. Algunos de los residentes más jóvenes del pueblo lanzaron algunas miradas a su paso. Algunas chicas pusieron los ojos en Jaune y descaradamente comenzaron a charlar con sus amigos. Algunos de los chicos miraron audazmente a Weiss y Ruby, pero le dieron a Jaune miradas celosas. Este lugar me recuerda a mi ciudad natal, Bar, mencionó Jaune a mano, ignorando la generosa cantidad de ojos en el trío. Ruby saltó más cerca de él. La mayor parte de su rostro estaba envuelto por su capa. ¿Vives cerca de aquí?, preguntó por curiosidad. Sí, respondió Jaune. Bar está al oeste de aquí, justo en el borde de la frontera. Nunca he estado aquí antes, pero las ciudades tienen más o menos el mismo diseño. El terreno también es el mismo. ¿Cómo puedes conocer la tierra si nunca has estado aquí?, señaló Weiss. Es Anus, Weiss, dijo Jaune, dio parte de una respuesta. Si no son selvas y pantanos en el sur. Son bosques y terreno accidentado en todas partes. Patch también es así, agregó Ruby. Es en su mayoría boscoso, y no mucha gente vive allí debido a los Lessens. La mayor parte del planeta es así, Ruby, afirmó Weiss, extendiendo su mano derecha mientras hablaba. Desde que terminaron las guerras de calamidades, la mayor parte del planeta permaneció desierto. Monstruos como esos Lessens pueden haber tenido la oportunidad de florecer sin la amenaza de que los héroes y aventureros vengan a matarlos. Las guerras de calamidades, nunca antes había oído hablar de eso. Tal vez es otro nombre para la Gran Guerra. Otros países habrían tenido diferentes nombres para ella debido a los recuentos de la historia o como sus historiadores decidieron llamarla desde su perspectiva. De todos modos, necesitamos reunirnos con el señor local y discutir los términos del contrato, desvió Weiss la conversación. ¿Alguno de ustedes conoce alguna etiqueta adecuada para hablar con una persona de estatus noble? Jaune asintió y Ruby negó con la cabeza.
Era amigo del conde de Bar, informó Jaune a la heredera, frotándose la parte posterior de la cabeza. Pero realmente no practicamos ninguna etiqueta elegante. Patch no tenía un noble, habló Ruby. Somos un territorio libre. Weiss miró a los dos aventureros con una expresión atónita. Me estás tomando el pelo, murmuró, pellizcando el brillo de su nariz. Entonces, por favor, trate de estar callado. Preferiría que ninguno de los dos dijera algo fuera de lugar y ofendiera al señor. Al llegar a la puerta del castillo, Jaune espió a algunos guardias en las paredes y junto a la entrada. Dos hombres custodiaban el espacio justo detrás del portcullis. Otra media docena de hombres se escondían en las maquinaciones de la garita. Era un enorme castillo concéntrico. Las paredes tenían poco más de 30 pies de altura y las torres de vigilancia agregaban 20 pies adicionales a la altura. Una enorme torre del homenaje compuesta de piedra y madera se encontraba en el centro. Quienquiera que fuera Sir Sansón, era un hombre muy rico para poder permitirse todo esto. Las bodegas no eran baratas, ni crecían en el bosque. Alguien tenía que arrastrar todas esas piedras de la cantera hasta aquí. «Oí», gritó uno de los guardias de la puerta, luciendo un acento grueso. «¿Qué quieren ustedes, tiques? ¿Tenéis negocios con el señor?» Al menos eran más amigables que el idiota con el arco. Weiss habló primero. «Sí, somos héroes de Beacon Academy». Ella produjo el pergamino del contrato de su cartera. «Estamos aquí para discutir un contrato con Sir Sampson». «Eso es todo, sí», dijo el otro guardia, frotándose la barbilla. «Bueno, si quieres conocer a Sir Sansón, tendremos que pagar un peaje. Todos tienen que pagar sus cuotas, y ustedes los héroes no son una excepción». Señaló a los estudiantes, balanceando la extremidad. «Di 20 lien por año, y te dejaremos pasar». Weiss retiró la mano. Claramente, ella no sabía qué hacer en esta situación. «Esto es una mierda». La mano derecha de Jaune comenzó a moverse por su espada. Los guardias eran conocidos por ser corruptos a veces, y estos dos no eran una excepción. Por lo general, aquellos que estaban siendo extorsionados mataban a los guardias y terminaban con eso o simplemente los golpeaban lo suficientemente mal, por lo que aprendieron la lección. Antes de que Jaune pudiera hacer algo, un hombre grande y corpulento salió de detrás de los guardias. Llevaba un doblete azul y amarillo cubierto por una coraza, no muy diferente al profesor Port. Su rostro estaba sin afeitar con el cabello negro, volviéndose blanco en algunos lugares de su larga barba. Arrojó a uno de los guardias contra la pared, y el otro recibió un puño en la mandíbula. Ambos hombres cayeron sin renunciar a ningún tipo de pelea. El ruido de su armadura contra la piedra fue el único ruido que salió de los dos hombres. Si atrapo a cualquiera de los aventureros extorsionadores de nuevo, conoceré el extremo suave de mi Sheila, gritó a las nuevas alfombrillas. Los estudiantes hicieron un guiño mientras el hombre regañaba a los dos guardias con la esperanza de que no fueran tras ellos. Sheila, Ruby y Jaune se susurraron el uno al otro. Dirigiéndose a Jaune y al grupo, el hombre se compuso y se puso de pie. «Me disculpo por hacer que veáis eso», declaró, con su voz tomando un tono más agradable. «Alguien tiene que mantener a estos lanzadores en línea». Pasó una mano por su cabello. «¿Tienes negocios con Sir Sampson?» Sí, respondió Weiss, todavía aturdido por la reciente muestra de violencia. «Ven conmigo entonces», instó, volviéndose hacia el castillo. Dentro de la torre del homenaje. El interior de la torre del homenaje estaba bellamente decorado. Techos altos adornados con elaborados murales y pinturas que cubrían cada centímetro cuadrado de las paredes. Algunas superficies sostenían espadas viejas o un escudo familiar. Otros tenían la cabeza de monstruo ocasional o las astas de algún otro animal. Sirvientes y varios trabajadores entraban y salían de los pasillos. Los guardias estaban apostados en la puerta ocasional que conducía a otra habitación. Algunos niños pasaron corriendo y rápidamente tejieron a través de las piernas de los adolescentes más altos, llegando a una puerta chapada en hierro de gran tamaño. El hombre abrió la escotilla y permitió que los estudiantes entraran. Pasó junto a un gran sabueso tendido sobre una alfombra de piel de oso. La oficina estaba tenuemente iluminada por las llamas de la chimenea. Jaune miró a su alrededor y disfrutó del escenario.
Era una bonita oficina si se podía considerar así. No tenía la misma gravedad que la del profesor Ospin, pero mostraba que el hombre que lo poseía tenía cierto estatus. El hombre se sentó en una silla grande justo al otro lado de un escritorio. Muy bien, me trajiste aquí, comenzó. ¿Qué querías discutir? Weiss pareció atónito por un momento. ¿Y eres Sir Sansón?, preguntó nerviosamente. La mirada en el rostro de la princesa indicaba que cometió un grave error. No parecía esperar nada de esto. Weiss pudo haber tenido una imagen diferente en su mente cuando pensó en cómo se suponía que debía ser un caballero. Alguien que se crió en una ciudad todo el tiempo no estaba acostumbrado a cómo actuaba la gente en la frontera. Por supuesto que lo soy, respondió descaradamente haciendo saltar a Weiss. ¿Quién más en esta ciudad sería? Se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre su rodilla y lució una amplia sonrisa. Parecía un oso tanto en tamaño como en apariencia. Weiss se curtió e inclinó la cabeza. Es un honor conocerte, Sir Sampson. Su saludo parecía ensayado como si se lo repitiera docenas de veces a sí misma de antemano. Tenía toda la perfección que alguien de la clase real hubiera necesitado en la corte. ¡Buah! Sampson comenzó a cacarear, abofeteándose la pierna mientras se inclinaba hacia atrás. No hacemos esa mierda aquí. Esta es la frontera. Se inclinó hacia adelante. Mientras sepas quién está a cargo es todo lo que importa. Y sí señor, respondió Weiss nerviosamente, volviéndose hacia Jaune y Ruby. Estas son mis compañeras Ruby Rose y Jaune Ark. Se volvió hacia Sansón. Yo soy Weiss Schnee. Un Schnee, no sacamos demasiados de vosotros aquí. Sansón se volvió hacia Jaune. ¿Y chico, no serías el hijo de Nicolás?, preguntó en un tono dominante. Sí, señor, respondió Jaune nerviosamente. ¿Cómo lo sabe? Papá. Jaja, estalló en carcajadas. De pie, tomó la mano de Jaune y le dio un apretón firme. Los Ark siempre son bienvenidos en Westberg, mi chico. Tu padre hizo algo de trabajo para mí en sus días de mercenario. Te veo siguiendo sus pasos. Mi padre nunca fue a la academia, corrigió Jaune. Soy el primero de mi familia en intentarlo. Papá era un mercenario, pero tampoco tuvo ninguna educación. Me pregunto dónde aprendió todos esos hechizos entonces. Bueno, puede que no sepas esto, pero tu padre era una fuerza de la naturaleza en su época, explicó Sansón, tomando una bebida de una cisterna en su escritorio. Bandidos, duendes, un wyvern. Demonios, incluso luchó en una pequeña guerra que tuvimos, hace 20 años. Respiró hondo. Pero me desvío. Llegué aquí por un contrato. Envié una misiva a Viacom pidiendo ayuda, y la recogiste. Sansón se puso de pie y se acercó a otra mesa con un mapa. Todos los demás lo siguieron. Jaune se hizo cargo de la conversación. Esta parte era su especialidad. ¿Qué puede decirnos sobre el problema?, exigió Jaune, colocando ambas manos sobre la mesa. Tienes que ser lo más específico posible y darnos todo lo que sabes. ¿Cuándo fue el primer avistamiento del fenómeno? ¿Dónde sucedió? ¿A qué hora? Cualquier cosa que puedas decirnos sería útil. Sansón se rió entre dientes. Maximiliano dijo que sabías lo que estabas haciendo, comentó. Especialmente después de ayudarlo a limpiar esa cría de vampiros. Estoy impresionado. Señaló un lugar en el mapa. Recientemente me apropié de un viejo fuerte a 20 millas al norte de aquí. El caballero que solía vivir allí fue ejecutado por la corona por crímenes contra su majestad. Desde entonces, hemos visto luces y figuras extrañas por todo el maldito lugar. Cualquier gente que vaya y venga, intervino Jaune. Sí, respondió Sansón. Envié a algunos hombres para hacer un balance de lo que quedaba en el edificio. Hizo una pausa. Solo uno de ellos regresó. ¿Tu hombre dijo lo que pasó?, preguntó Weiss, desde un lado. Se acercó al borde de la mesa al igual que Ruby. Todo lo que mencionó fue que una doncella grotesca apareció de la nada y destrozó a mis hombres, explicó Sansón, su tono aún seguía siendo alegre. Sucedió a media tarde hace unas semanas. Recientemente envié a 2 hombres para ver si podíamos recuperar los cuerpos para el entierro y corrieron gritando, llorando y orando por el perdón de los dioses.
Una de esas perillas salió corriendo de la ciudad y dejó a su familia a su suerte. Podría ser cualquier cosa, en realidad, concluyó Jaune. Vances, Wrights, un demonio. Luces y figuras parpadeantes es un signo seguro de un embrujo. Pero el pateador fue la aparición de un espíritu femenino por la tarde. Eso es un Onuraito Polunitsa como algunas personas los llaman. Un problema peligroso pero por lo demás manejable si tuvieras cuidado. Por favor, no me digas que es un demonio, suplicó Sansón. Eso es lo último que necesita esta ciudad. ¿Qué más está pasando en esta ciudad? Lo más probable es que sea un no monitorio, explicó Jaune. Una mujer debe haber muerto allí no hace mucho tiempo y regresó para perseguir el lugar. Es posible que no haya sido enterrada adecuadamente, así que tendremos que encontrar su cadáver y quemarlo. Eso es todo. No, continuó Jaune. Tendremos que desterrar su espíritu y cualquier otro que haya aparecido desde su primer avistamiento. Esos hombres que enviaste no han sido enterrados, y el fuerte no parece estar en terreno sagrado. Tendrán que ser quemados también. Jaune tomó nota de dónde se encontraba el fuerte en el mapa. ¿Te importa si el fuerte permanece en pie? Sansón se frotó la barba. No, respondió. El ingeniero maestro que contratamos dijo que todo tiene que bajar. Será más barato de esa manera. Bien, Jaune garabateó los últimos detalles que necesitaba. Las peleas con Wrights pueden ser desordenadas. Por lo tanto, el fuerte puede caer antes de lo que desea. Pero trataremos de dejar el lugar en pie. ¿Yer planeando ir allí?, preguntó Sansón como si estuviera juzgando su cordura. Si cuidas a los Wrights por nosotros. Un saco de 500 lien te está esperando. Trato. Jaune extendió la mano. Me alegro de estar haciendo negocios con ustedes. Sansón tomó su mano y le dio un firme apretón. Pues veo. Eso se acabó, murmuró Ruby. Sí, estuvo de acuerdo Jaune. Me sorprende que conociera a mi padre. Y él sabía quién era yo. Lo que sea, habló Weiss, ignorando a Jaune y Ruby. ¿Por qué no mencionaste que los nobles aquí se comportaban de esa manera? No preguntaste, dijo Jaune claramente. Weiss le disparó una mirada enojada. ¿Se siente más frío ahora, o soy solo yo? Me avergoncé allí por tu culpa, Weiss reprendió al caballero. En Atlas, todos los miembros de la nobleza cumplen con pautas estrictas. Cualquier incumplimiento de esos estándares es avergonzarse. Era un desastre torpe. Weiss caminaba de un lado a otro mientras despotricaba. Weiss, realmente no fue tan malo, Ruby trató de aplacar a la heredera. Pensó que era divertido. A mi costa. Jaune decidió intervenir antes de que esto pudiera ir más lejos. Está bien, habló, interponiéndose entre los dos. Probablemente debería habernos presentado. De todos modos, te habrías avergonzado si hubieras tratado de curtir así de nuevo. A la mayoría de los nobles fuera de la capital no les importa la etiqueta. Se frotó la parte posterior de la cabeza. Los Valaens no suelen comportarse según pautas estrictas. Me di cuenta, se quejó Weiss. Necesitamos encontrar un lugar para quedarnos esta noche de todos modos. Vi una posada cuando nos detuvimos en la ciudad antes. Weiss llevó al grupo de regreso a la ciudad. La posada que eligió era de tamaño modesto y no demasiado ocupada. Consistía en un edificio de estilo cabaña de troncos con un techo hecho de tejas de madera. Varias mesas y bancos se sentaron en el exterior donde se sentaron otros invitados. Abrir la puerta de la posada reveló un entorno muy parecido al de la Kesting House. Era una bulliciosa posada de Balish con hombres y mujeres sentados en las diversas mesas. Algunas camareras caminaban con sus bandejas sirviendo bebidas a los clientes. El camarero estaba parado al otro lado del mostrador sirviendo bebidas. Ustedes encuentran una mesa, sugirió Jaune. Hablaré con el bar y veré si puedo conseguirnos una habitación. Ruby y Weiss asintieron y precedieron para dirigirse más profundamente al edificio. Se estaba haciendo bastante tarde ahora. El viaje a Westberg fue de casi 8 horas y discutir los términos del contrato tomó casi una hora completa. Si el viaje a la ciudad hubiera tardado más, habrían tenido que detenerse por la noche y luego reanudar el viaje por la mañana. Al acercarse al bar, aún esperó a que el bar terminara con los otros clientes.
Con suerte, había una habitación disponible para que se quedaran. O eso o tendrían que acampar fuera de la ciudad. ¿Qué necesitas, chico?, preguntó el barkeep y preguntó. Una habitación para quedarse esta noche, respondió Jaune. Tengo 3 personas conmigo. Solo necesitaba trabajar su carisma y negociar por un precio razonable. Y lo que sea que se esté cocinando en la olla de allí. Si había algo que mamá me enseñó, era cómo conseguir un buen trato. Serán 25 lien, ofreció. Agregar bebidas también. Y pagaré en moneda. Trato. Jaune dejó caer una pequeña pila de lien sobre la mesa. Las monedas de color plata y cobre hicieron un tintineo colectivo cuando aterrizaron. El barkeep los recogió y le dio un asentimiento a Jaune. El caballero miró a su alrededor y vio a Weiss y Ruby sentados en una cabina a pocos metros del bar. Ruby lo saludó con la mano y comenzó a dirigirse a sentarse con los dos. Está bien, comenzó. Nos conseguí una habitación y comida para esta noche. Nos alojaremos juntos para que ustedes dos puedan compartir la cama. Jaune se sentó en la cabina frente a las chicas. Está bien, resopló Weiss. Solo quédate de tu lado, Ruby. Dudo que eso suceda. Jaune le indicó al barkeep que estaban listos. La mujer que manejaba el bar asintió y llamó a una camarera para obtener su comida. Todo lo que había en esa olla olía a hierbas y caldo espeso. Se volvió aún mejor cuando la camarera lo trajo. Aquí tienes, dijo la camarera mientras dejaba los cuencos. La mujer tenía más o menos su edad. Su cabello castaño bajó más allá de su cintura, y 2 ojos azules lo miraron desde debajo de su flequillo. Ella le mostró a Jaune una sonrisa tímida. Colocando su cuenco frente a él, ella se inclinó, dándole a Jaune una vista generosa de su escote. Todo en un solo movimiento que no parecía demasiado fuera de lugar. Cuando se alejó de la mesa, sus caderas parecían temblar un poco más que antes. Chico abajo, una voz vino del otro lado de la mesa. Jaune se volvió para ver a Weiss mirándole puñales y Ruby encontrando que el piso era muy interesante en este momento. ¿Qué? No importa, murmuró Weiss, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué necesitamos para esta cacería mañana? Ahora estamos llegando a los negocios. Necesitamos sal para tus cuchillas, comenzó Jaune. Solo lo suficiente para cubrirlos una vez. Debería ser bastante fácil de encontrar en la ciudad. ¿Por qué la sal?, preguntó Ruby. La sal y la plata dañan a los espíritus, explicó Weiss antes de que Jaune pudiera. ¿Conoces el dicho uno debe arrojar sal sobre su hombro en la cara del diablo que acecha allí? Está destinado a alejar el mal en caso de que derrames sal, pero se ha utilizado para mantener a los espíritus alejados de los hogares, dibujando una línea de sal fuera de tu puerta. Está bien, reflexionó Ruby. Lo entiendo. Ella tomó un bocado de su tazón. Jaune miró su propio tazón. Era un buen gumbo de pollo humeante recién salido de la olla de estofado. Un plato habitual de Valish especialmente en los pantanos del sur. Pero fue valorado en todas partes en el reino como un guiso más sabroso. Tomando un bocado, el sabor de los pimientos, la ocra y el perejil golpeó su lengua a la vez. El calor detrás del plato tampoco fue olvidado por Jaune. Pero la especia no era abrumadora. Solo servía para mejorar la receta. Mirando a Weiss, Jaune notó que su rostro estaba rojo brillante y estaba sudando. Los pimientos y cualquier otra cosa que se hubiera agregado al plato parecían haber pateado más fuerte para ella. ¿Estás bien, Weiss?, preguntó Jaune. No obtuvo respuesta ya que la heredera derribó media cisterna de cerveza. Que resultó ser la cisterna de Jaune, no la de ella. Pidió agua en lugar de cerveza como Jaune y Ruby. Hace mucho calor, gimió la heredera. Esa era mi cerveza. Más tarde esa noche, los sonidos de la música rugían por toda la taberna. Una melodía de ritmo rápido que introdujo una energía en la habitación que provocó que varias docenas se pusieran de pie y comenzaran a bailar. Esta plantilla dirigida por un flautista y sus asociados, llevando a la gente del pueblo a una juerga caótica. Cualquier mesa en el área fue apartada para hacer espacio para los bailarines. Aquellos que no estaban en el centro del escenario se pararon en círculo, aplaudiendo con las manos con el mismo ritmo que la música. Algunos de los clientes tenían sus brazos unidos entre sí y giraban entre sí. Usar a sus parejas para mantenerlos en movimiento.
Otros estaban haciendo lo mismo pero sosteniéndose unos a otros con las manos. El resto estaban realizando sus propios movimientos que seguían el ritmo establecido por la banda. Jaune observó todo desde la barrera, contemplando si unirse o no. Le recordó a las muchas noches en las que él y algunos de los otros chicos se dirigían a la taberna local un viernes por la noche después de trabajar en los campos o ayudar a construir una cabaña. Por lo general, se unen varias mujeres jóvenes que encontraron a sus parejas de baile o simplemente querían pasar el rato. Jaune, por supuesto, nunca consiguió nada sustancial aparte de un baile. Consideró pedirle a Weiss que viera si quería unirse a los otros juerguistas. Sin embargo, no parecía el tipo de chica a la que le gustaría ese tipo de baile. Tal vez ella era más un vals. ¿Cuál era la respuesta más lógica a la pregunta dado que era una princesa? Un miembro de la nobleza tendría que aprender esas habilidades y perfeccionarlas. Muchos pueden haber pasado por alto los estilos de baile más ampliamente practicados por los miembros de la clase plebeya en favor de estilos de baile más sofisticados como el vals. Mirando a la niña, Jaune notó que sus mejillas estaban sonrojadas. Obviamente sintiendo los efectos de la mitad de la cerveza de Jaune de antes. El niño había renunciado a esa cisterna específica y ordenó una nueva. Weiss terminó su primero e incluso le trajeron otro también. Pero solo parecía estar a medio terminar con el que tenía en sus manos. Tal vez debería cortarla. Sería mejor que lo hiciera para mitigar la resaca que Weiss iba a tener a la mañana siguiente. Jaune no necesitaba que su miembro del grupo se inclinara en un arbusto cercano cada 5 minutos para levantarle las tripas. Especialmente porque tenían un viaje de casi 2 días antes de llegar al fuerte. Está bien, Weiss, te estoy cortando por la noche, afirmó, levantándose de la mesa. Jaune alcanzó la cisterna y la alejó de la heredera. La heredera trató de agarrar la taza, pero se le escapó de sus delicadas manos. Un puchero cruzó sus labios cuando el chico más alto lo colocó donde ella no podía alcanzarlo. Me lo agradecerás más tarde. Oye, eso era mío, se quejó el mago. Un ligero insulto a sus palabras. La cerveza, aunque ligera, comenzaba a surtir efecto. Devuélvelo. Su expresión imitaba la de un pequeño cachorro al que se le negaba una golosina. Ruby se rió y se deslizó de su silla. Vamos, Weiss, instó a la niña intoxicada. Tenemos un gran día por delante. Así que tenemos que llegar a la cama. Agarró la mano de la heredera y la acercó suavemente al borde de la cabina. El segador parecía tener experiencia lidiando con este tipo de cosas. Tal vez con Jan, su padre o el tío sin nombre, el primero de los 3 mencionados. De Brawler, con la forma en que bebe debe haber sido un puñado a veces. Jaune no podía imaginar cómo sería Ruby si se emborrachara. Weiss trató de ponerse de pie, pero sus piernas tenían otra idea, y casi se cae. Jaune apenas la atrapó antes de que pudiera golpear el suelo. Está bien, no estoy seguro de que pueda caminar sola. Esperaba no tener que hacer esto. Jaune se volvió hacia Ruby. Adelante, la tengo, dijo antes de mirar hacia atrás a la heredera. Puso su mano derecha en el centro de su espalda y enganchó su brazo izquierdo debajo de sus piernas. En un movimiento, barrió a su enamorado de sus pies y en sus brazos. No de la manera en que había imaginado que esto sucediera primero, pero fue interesante de todos modos. Murmuró Weiss mientras Jaune la recogía. Ella acariciaba su cabeza en su pecho con una de sus manos presionada contra su estómago. La sensación de que su palma tocaba sus abdominales envió un escalofrío por la columna vertebral de Jaune. Solo ignóralo. Jaune se volvió hacia las escaleras que conducían a donde él y el resto de su grupo se alojaban. Se arrastró entre la multitud, tratando de evitar toparse con otros. El paquete que llevaba no intentaba retorcerse ni moverse, lo que lo hizo más fácil. Tan cálido, murmuró Weiss, moviéndose ligeramente. Jaune miró a la heredera dormida. Si la definición era lo suficientemente adecuada como para describirla, era hermosa. Weiss no usaba maquillaje, no es que lo necesitara. Su belleza natural era más que suficiente. Solo estropeada por una sola cicatriz cerca de su ojo izquierdo. Perfecto incluso con la forma en que poseía sus imperfecciones. Su aspecto se sumó a la forma en que se portó y a su intelecto de nivel de genio.
Absolutamente fantástico en casi todas las formas posibles. Ojos hacia adelante. Se sacó de allí. No necesitaba estar pensando en ese tipo de cosas en este momento. Captar los sentimientos de una chica que dijo que no quería ser cortejada ya era una mala idea. Entre eso y su estatus, él no tuvo una oportunidad con ella. No había forma de que pudiera esperar que la princesa sintiera lo mismo por él. Me dolió darse cuenta de eso, pero desaparecería a tiempo. Su enamoramiento fue fugaz en el mejor de los casos, que recuerda a uno sostenido por un joven adolescente. Tal vez otra chica vendría algún día. Pero en este momento, Jaune necesitaba centrarse en su trabajo. Necesitaba fortalecerse si quería tener la oportunidad de convertirse en caballero. Jaune abrió la puerta de su habitación para encontrar a Ruby. Ya se había cambiado de ropa y estaba acostada en la cama. Ligeros ronquidos emanaban de debajo de las cubiertas. Puso a Weiss a su lado y tiró de la manta sobre ella. Tenemos un largo día por delante. Entonces, Jaune ha renunciado a Weiss. De todos modos, no fue un gran flechazo. Más de su razón para renunciar a ella saldrá a la superficie en el próximo acto. Nivel 17. Fuerza 33, 5. Agilidad 17, 3. Defensa 23, 3. Percepción 27, 3. Constitución 33, 3. Inteligencia 40, 5. Carisma 21, 3. Fuerza de voluntad 14, 2. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Jaune es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Croce Amores. Nivel 17. Materiales. 0,50% carbono, 0,60% manganeso, el resto de los materiales son acero y cuero. Fuerza. 34. Agilidad. 15. Percepción. 26.